nunca sabía el dueño de la casa que iba a ser utilizado para la venta de drogas, por ejemplo. Entonces, esa es la función que siempre va a estar pendiente el abogado de tercero de buena fe dentro de ese proceso. Y él no va a estar ni a favor de la víctima ni en contra del acusado. Él va a estar neutral. Su punto en cuestión va a ser velar por los intereses de los derechos de este tercero de buena fe. Y él Profesor, tiene que asistir a todas las audiencias, él tiene que estar pendiente de ese proceso para que dentro de ese proceso se deje claro que cuando se rentó la propiedad, cuando se rentó la casa, no era con ese fin, que desconocía completamente el dueño de la casa que iba a ser utilizada de esa manera. Claro está que si él sabía o se logra demostrar que sí tenía conocimiento, efectivamente el Estado va a intervenir y va a decomisar esa casa, pero todo eso se tiene que demostrar y esa es la función del abogado de tercero de buena fe. Te escucho, Osman. profesor, el mismo proceso es por un vehículo, ¿verdad? Cuando se obtiene un alquiler de un vehículo o un taxi, ahí cabe también lo de ese abogado como tercero. Exactamente, en Que los trailers, en los a buses. como usted decía, profe, él es neutro en el caso, él solo llega a defender el bien. Exactamente, correcto. Entonces, el papel que desempeña no necesariamente siempre tiene que estar a función de la víctima, a función del acusado. Puede perfectamente estar en función de uno de tercera. Es muy raro ver estos casos, ¿verdad? No siempre se tratan de droga, de crimen Profesor, organizado. Le escucho, profesor, Álvaro. en relación a, ya, digamos, la persona no logra sacar su propiedad de la sentencia y es encausada. Esta persona puede tener otro proceso, ir a como a casación o a, no sé, pueda tener otro recurso que pueda él tener para ir a recuperar su bien. Claro que sí. Pregunta. Por supuesto, si en la sentencia de primera instancia refiere de que hubo elementos probatorios en que conecten con la casa y que el dueño de la casa estaba claro que iba a ser utilizada con ese fin, efectivamente no sola, no solo procede recurso de apelación del acusado, puede perfectamente incluso la fiscalía presentar recurso de apelación. Y explico esto. Supongamos de que hay una sentencia condenatoria en contra del acusado, que en ese momento se convierte en condenado. Evidentemente que el abogado defensor tiene interés en ese proceso porque fue declarado culpable su cliente. Y además tiene el derecho de interponer un recurso de apelación porque él considera que no se hizo justicia, que considera que la prueba no fue valorada en su conjunto, que la prueba fue fabricada, que la prueba fue contaminada y que por ende él presenta un recurso de apelación. Y como la sentencia también establece los años de prisión, y atendiendo ese delito, el juez le da la pena mínima al acusado, al que ya es condenado, dentro de la sentencia. Entonces la fiscalía no está de acuerdo con esa pena y también presenta recurso de apelación. Pero la fiscalía dice, yo presento recurso de apelación porque yo no estoy conforme con la pena. Yo estoy conforme con el fallo. El fallo está perfecto. Él salió culpable. Nosotros estamos muy bien. Estamos satisfechos con el fallo. Pero resulta que la pena que impuso
el juez en su sentencia declarándolo culpable al acusado le dio la pena mínima, y esto no corresponde porque hay varias circunstancias agravantes. Entonces apela también la Fiscalía, el Ministerio Público. Por ende, ya les dije que el defensor también apela porque salió culpado su cliente. Y como la sentencia también establece que el bien puede ser un vehículo, como Osman nos dijo, puede ser una casa, puede ser bienes muebles, pueden ser, bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces el de tercero de buena fe, el abogado, también tiene ese derecho de apelar. Y no va a apelar porque el acusado salió condenado. No va a apelar porque la pena que se le impuso al acusado es una pena mínima. No le interesa ni el fallo sobre la culpabilidad ni la pena en cuanto a la condena. No le interesa. Lo que le interesa a él es que se devuelva la propiedad a su cliente, al tercero de buena fe, porque dio el bien precisamente de buena fe para que sea utilizada la casa como bodega de mercadería, pero no como venta de droga o como venta de la mercadería para distribuir la droga. Entonces no era esa la finalidad. Entonces él va a defender siempre ese punto de vista, y como la sentencia o no deja claro sobre la relación de ese bien, no explica que debe de regresarse ese bien a su dueño, entonces ahí él tiene todo el derecho de apelar y la ley lo permite. Y si, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en segunda instancia, es decir, en el Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, la sentencia que emite el Tribunal de Apelaciones tampoco deja claro sobre el bien, tampoco nos dice que debe de ser regresado al dueño legítimo, que no conocía, que no manejaba, que no sabía que era el propósito por el cual fue arrendada la propiedad? No lo dice. También tienen el derecho todas las partes de recurrir sobre una casación futura que conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. También tienen el derecho. No significa de que está limitado, no significa de que ya no pueden recurrir. Las únicas condiciones de un recurso de apelación, que lo vamos a ver más después, es precisamente en tiempo que debe de presentarse el recurso y en forma, ante quién va dirigido. Entonces, con estas condiciones, él perfectamente prosigue un recurso sin que la sentencia cause estado, sin que la sentencia quede firme, sin que la sentencia deba de cumplirse. Si yo apelo, si yo caso, si yo presento un recurso, entonces significa de que la sentencia todavía no está firme. La sentencia significa de que todavía no pasa cosa juzgada. Significa que no es el estado en que se encuentra la sentencia, carece de firmeza porque se está cuestionando por medio de los recursos procesales. ¿Quedamos bien ahí, claros, muchachos? Claro, profesor. Perfecto. Bien. Okay. Sí, perfecto. Tenemos ya las siguientes situaciones. ¿Qué papel voy a desempeñar? Los presupuestos procesales que debo de ejercer dentro de ese proceso atendiendo la audiencia generalmente son, en el caso de la víctima, de que me presente un poder. Si yo soy abogado, acusador particular, la víctima me tiene que entregar un poder general judicial, que eso sucede para un proceso civil, pero en materia penal es un poder especial para acusar. Repito una vez más, dentro de la intervención de las partes procesales tengo que estar claro cuál es el papel que voy a desempeñar, sea como fiscal, sea como abogado acusador particular o como defensor. Y puede ser de que puedo actuar como un abogado de tercero de buena fe.
dependiendo del caso, dependiendo del delito. Otro asunto es en cuanto a los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son la facultad en que yo puedo intervenir atendiendo el cargo, la función que yo voy a realizar. Por ejemplo, si yo soy abogado acusador particular, tengo que intervenir con un poder especial para acusar dentro de un proceso penal. Si yo no poseo ese poder, entonces justamente no se me va a tener como abogado defensor, abogado acusador particular. Ahora bien, ¿qué pasaría si la víctima por razón de tiempo no puede ir ante otro abogado para realizar este poder especial para acusar? Y en este caso, perfectamente puedo solicitar que comparezca a la audiencia que se programe y solicitarlo a viva voz de que sea nombrado como su abogado acusador particular. Artículo 92 del código, nosotros ya lo hemos estudiado, pero les refresco para que ustedes más o menos tengan sabido, ¿no? Sepan que hay un poder, y si no es del poder, perfectamente la víctima lo hace ver a través de la audiencia estando presente a viva voz. En el caso del abogado defensor no necesita de poder, no hay poder para representar al acusado. Basta con que los familiares del acusado, en el caso que estuviera detenido o estando libre, perfectamente comparece a la audiencia programada y el acusado a viva voz, ¿verdad? Justamente le dice al juez que su nuevo abogado defensor, o que él nombra al abogado defensor, ¿verdad?, al licenciado Osman Río, es su abogado defensor, y él desea que se le dé intervención de ley y que efectivamente va a ser el nuevo abogado defensor técnico para ese proceso. Justamente basta con decir esto y el juez inmediatamente, de manera insofacta, va a entregarle la intervención, la acusación, el escrito de intercambio, lo que en ese momento, atendiendo la finalidad de la audiencia, conlleva para la realización de la misma. La pretensión procesal, ¿verdad?, de este abogado precisamente va a ajustarse a la finalidad. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? El abogado acusador particular va bajo los intereses de su cliente, que es la víctima. Igual sucede con el acusado. El abogado defensor técnico va por los intereses de el acusado, o posiblemente hasta del condenado. Se ejerce el derecho de la defensa aun cuando la persona se encuentre condenada. Y ya hablamos aquí sobre los recursos, ¿verdad? Recurso de apelación, recurso de casación, fase de ejecución procesal en referencia a la sentencia condenatoria. Y el trabajo, ¿verdad?, de este abogado va en una sola línea, en el sentido de su intervención en el proceso, de su intervención en la audiencia. No solamente se ajusta a la presentación cuando este abogado interviene: soy Osman Río, abogado defensor de Juan Pérez, porque posiblemente en un proceso no solamente a Juan Pérez se le esté acusando, puede ser que hubiesen 3, 4, 5, 10 acusados. Entonces tenemos que ser firmes a quién representamos, a quién defendemos, por quién estamos ahí en esa audiencia que se nos ha convocado. Para ello también, dentro de esta intervención, debe de haber una argumentación. Justamente la argumentación está ligada con el razonamiento. Y el razonamiento no solamente tiene que ver con razonamiento de hechos, sino también razonamientos de derecho. Y la argumentación va seguido de una fundamentación del caso. Todo esto es totalmente distinto. No es lo mismo una argumentación que una fundamentación, y mucho menos
decir que también está debidamente motivada. Son cosas totalmente diferentes. El Código Procesal Penal las regula de manera diferente y esas son las etapas, la estructura en que nosotros debemos de intervenir en una audiencia oral y pública, independientemente que esta sea una audiencia preliminar, una audiencia inicial, un juicio oral y público o una audiencia especial, dependiendo de la estrategia de cada parte.